esta exposición, Banquetes, los ritos del vino entre íberos, griegos y romanos. Y así como la semana pasada cubrimos el aspecto de lo que es la crátera como elemento central del banquete, esta semana contamos con el privilegio de tener con nosotros al profesor José Miguel García Cano, que nos va a hablar sobre una de sus diversas especialidades, que es la cerámica ática, la cerámica griega y la cerámica ibérica. Por lo tanto va a cubrir no solo la crátera, como vimos la semana pasada, sino también pues la vajilla griega y la vajilla ibérica de imitación. El profesor José Miguel García Cano es actualmente profesor del área de arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia, es director del Museo de la Universidad de Murcia y tiene un vastísimo y extensísimo currículum que conseguí resumir en una entrevista de 18 páginas. Bueno, eso ya... Bueno. Pero acumula una vastísima experiencia en arqueología en el sureste peninsular, en la región de Murcia, en Siria y en otros muchos sitios también del mundo, pero aquí en Murcia, pues buena parte, si no prácticamente casi todas las piezas que tenemos en la exposición que proceden de Murcia las ha excavado él con sus propias manos. Durante décadas ha excavado en Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla, ha excavado en el Cigarralejo, en Mula, ha excavado las dos cráteras que tenemos, las excavó su hermano, pero tú también fuiste... Sí, estaba por allí, y luego las publicamos. Pero el director de la excavación era mi hermano Carlos. Sí. Las dos cráteras que nos reciben en la exposición, pues también estuvo por allí, junto a su hermano, y las estudió y las publicó en Archivo Español de Arqueología, que es una de las revistas más prestigiosas de nuestro país. Ha excavado pues prácticamente siempre que sale algo ibérico pues le llaman y ahí está, ¿no? Y es el mayor especialista, uno de los mayores. Yo creo que ya. ¿Ya está bien? Bueno, termino. Solo voy a decir, uno de los mayores especialistas del mundo en cerámica griega y en cerámica ibérica, que decir, porque todos los especialistas están aquí y así que, bueno, pues ya concluyo para no aburrir a nadie y podemos empezar. Pues muchas gracias. Venga. ¿Esto lo necesitaré? ¿Necesito esto? No. Perdón, es que como me ha puesto el otro micrófono... pero el otro es para aquello, ¿no? No, el otro es para... Vale, perdón, pues me pongo con los dos. Vale. Bueno, buenas tardes. Como ven, Carlos Espí es muy amigo, somos muy amigos desde hace más de 10 años. Coincidíamos en las clases, yo salía y él entraba, y como es un hombre, yo diría del Renacimiento, lo sabe todo, un día me dice, ¿tú eres García Cano? Digo, pues sí, yo los de arte que tenemos, no es que tengamos mala relación, pero son como mundos distintos. Entonces me dice, no, yo es que he leído cosas tuyas, porque las cráteras, porque no sé qué, lo sabía todo, casi todo de mí. No sabía que había estado en el Pilar Estela, eso es cierto. Un día comiendo me dice, en Jumilla has estado que hay un Pilar Estela y hay unas cosas fantásticas y tal. Digo, hombre, pues yo estaba por allí también, excavando. Pero bueno, en cualquier caso ven que es muy amigo y tiene conmigo unas deferencias que yo le agradezco sinceramente. Agradezco también al Museo Arqueológico el que me haya invitado, al servicio, a la casa de Luis, que también fue mi casa hace muchos tiempos, y también la casa de Manolo Lechuga, que estamos aquí todos en familia. Bueno, yo he venido a este ciclo que me ha invitado Carlos y Raymond, con mucho gusto. La exposición que tienen abajo, me ha dicho Carlos que también la visitaremos luego, como se hizo la semana pasada. Por mi parte, encantado, me tendrán que decir cállate y vámonos, porque estando con cerámicas éticas, la verdad, o cerámica ibérica, me gusta mucho, ha sido el trabajo de más de 40 años. Y la charla de esta tarde, bueno, la exposición, como saben bien, la comisarían el profesor Grael y el profesor Espí, y es espléndida. Esto con unos amigos viéndola y estaban, qué buenas piezas,
qué exposición tan buena. Digo, pues eso es mérito de los amigos y del director del museo de aquí, que también llevan luego la selección de piezas, el que vengan los correos, etcétera, etcétera. Es un poco amplio el título, como ustedes ven, vasos griegos. En realidad vamos a ver básicamente cerámica ática y vasos ibéricos de imitación, que es un fenómeno muy interesante que hasta hace prácticamente 40 o 45 años no se había valorado. Claro, nosotros los que somos ya mayores, ahora decir 40 años ya parece que es muchísimo tiempo, pero nosotros lo hemos vivido cuando ese fenómeno todavía no se había estudiado. Fue Virginia Page, que no ha podido venir porque está un poco pachucha, que es mi mujer, la que empezó con un proyecto que tenía el doctor Olmo Romera en el Museo Arqueológico Nacional, y hace ya, iba a decir miles de años, pues eso, más de 40 años, casi 45, en el que empezaron a tratar el fenómeno de las imitaciones, y nosotros lo veremos también, si es aculturación, si es una simple imitación, si es una reinterpretación del mundo ibérico, que es lo que yo más me aproximo. Aquí hay verdaderos expertos en cerámica ibérica, como el amigo Miguel, el doctor Pérez Blasco, que si yo no me extiendo demasiado podemos discutir o podemos hablar, pero vamos a ver primero un poco lo que es la vajilla ática. Las cráteras fueron extraordinariamente bien tratadas la semana pasada por el doctor Espí, y yo voy a pasar prácticamente de puntillas. El fenómeno de la cerámica, perdón, es que yo no me llevo bien con las máquinas estas y me cuesta a veces. Efectivamente, ahí tenemos este sí que es el verdadero sabio con mayúscula. El fenómeno de la cerámica ática es una cosa única en el mundo antiguo. Son unas cerámicas de tal calidad que todavía hoy seguimos imitándolas. Si ustedes van al sur de Italia y sobre todo a Grecia, seguimos imitándolas, se siguen comprando, se siguen falsificando, se siguen uniendo piezas para intentar vender. Yo he tenido que ir varias veces dos veces al juzgado, porque piezas que se han incautado se han dado como buenas, o el que las tenía había pagado 1 millón de pesetas, o 1,5 millones, o ahora 9.000 euros o 15.000, pero ha habido que expertizarlas, y alguna vez me ha tocado a mí la China de ir, y verdaderamente a veces a nosotros mismos, no es que yo sea el sabio Salomón, a mí mismo me ha costado en cerámicas, supuestamente en figuras rojas, y si no pillas o que tienes una decoración en una forma que no se daba, o ves un detalle que le han intentado poner como que está vieja, el dibujo, la copia es tan extraordinaria que a veces nos cuesta trabajo el decir si es verdadera o si es falsa, porque si es falsa pues se la devuelve el juzgado y se ha terminado, no hay delito. Pues el que empezó a estudiar todo esto es el profesor Sir John Davidson Beazley, donde tienen ustedes el archivo Beazley en Oxford. Ahora está casi todo ya en la máquina y ustedes ni se tienen que desplazar a Oxford, ni les tienen que dar allí permiso especial para poder estar ahí. Lo tienen ustedes estudiando un arlequito y de fondo blanco. Él fue el que en los años 20, él se licencia en Oxford en arqueología y en filología clásica, empieza a estudiar los vasos decorados. Estudió más de 25.000 vasos a base de fichas, como yo sigo utilizando todavía hoy. Entonces se fue dando cuenta que había unos pintores, que había unas series, luego hay algunas piezas que están firmadas, entonces fue hilvanando y haciendo una seriación desde el siglo VI hasta el siglo IV con sus publicaciones de las cerámicas de figuras rojas, áticas de figuras rojas y de figuras negras. Es el gran experto. En España podríamos decir que la gran experta, por mucha diferencia, ha sido la doctora Trías, Gloria Trías, que se formó en Londres con Shefton, un discípulo de Beazley, que también conoció a Beazley ya mayor, pero todavía pudo conocerlo. Ha sido realmente la máxima experta que podemos tener ahora, que está tan de moda los hombres y las mujeres y tal, que a mí me parece un poco extravagante. Pues la doctora Trías, en los años 60, y ha muerto hace muy poquito. Yo, de hecho, no sé si me lo dijiste tú, yo pensaba que seguía viva, porque yo todavía me carteaba hace 2 o 3 años, me dijeron, no, pues si la doctora Trías se ha muerto con 90 y tantos años, y ha sido la mejor especialista. Luego, pues en algunos ámbitos, pues seguimos el rastro de Gloria Trías, Marina Picazo, el doctor San Martí, Ricardo, es decir, una serie de 8 o 10 personas. Aquí tienen una diapositiva, es que como yo veo 2,
sigo sorprendiéndome. Bueno, aquí tiene una diapositiva de un vaso de figuras negras donde están cogiendo la arcilla. Voy a ir rápido porque tenemos muchas que ver. Aquí tienen, hecho por ellos mismos en figuras negras, perdón, aquí está en una copa, ya tienen el torno, como está pues trabajando. Aquí ya están perfilando el horno, ya ven cómo está saliendo el fuego, etcétera. La cámara, aquí tenemos cómo están haciendo una hidria, el torno no se ve, y como en la siguiente están vaciando el horno, y una cosa importantísima, cómo se carga el horno. Los hornos, si ustedes van todavía a Totana, yo me he acercado alguna vez, me dicen que cuando no eran hornos eléctricos que eran de leña, se tiraban unos 2 o 3 días para cargarlo, y que había todo un proceso para cargarlo y otro proceso para sacar las piezas, porque se ocupa hasta el último espacio. Es muy caro el encender el horno, entonces de ahí la importancia de meter las piezas, de meterlas bien y de meter muchísimas piezas. ¿De acuerdo? Y ya por último, antes de pasar a ver las tipologías y ver qué vajilla tienen, pues aquí tienen todas estas piezas, están pintadas a mano, no se barnizan. Eso ya es de época romana y de época más tardía, de los griegos occidentales, pero aquí todas las piezas están pintadas, o sea que el trabajo es enorme y tiene una calidad superior. Ya ven que tiene el apoyo, el tal, aquí vienen pues a animar, y aquí está el señor tan a gusto pintando con su pincel de 8 pelos o de lo que sea. He querido poner esta diapositiva, tenía dudas pero para que vean que no todas las piezas salen completas. Estos son de las excavaciones del Ágora. Sí, y ahí lo pone además, de los años 30, y tienen las mesas extendidas. Aquí excavó la profesora Talcott, en fin, mucha gente, pero para que vean que muchos es el trabajo. Ahí tienen muchas piezas por los niveles estratigráficos o por los pozos que tenían en el Ágora. En todos estos cajones también se va poniendo por estratos, como está bien puesto en Ampurias, es como da gusto cuando uno tiene nivel, y se van reconstruyendo las piezas. Lo que les decía del fenómeno es que el barniz no se ha llegado a conseguir el nivel ni el dibujo. Como decía Bidley, usted no puede dibujar mejor, puede hacerlo diferente, pero no mejor. Y aquí tienen ustedes 2 piezas que les resultarán, bueno, pues estas piezas son actuales, no son cerámica griega. Entonces esta forma parecida, pero esta forma no se da porque es un lequitos con 2 asas, que el asa sobrepasa. En fin, no voy a perder aquí media hora, pero vean que es Hércules que se lleva el trípode délfico, es decir, han puesto una imagen importante, pero es lo que le decía de la perduración todavía hasta el siglo XX, o siglo XXI, ahora que estamos, de este fenómeno que, pese a ser artesanal, que las clases estaban muy claras en el mundo antiguo, lo que es la clase dirigente, la clase aristocrática, el que tenía derecho al voto, y los artesanos, sin embargo, firman las piezas. Es decir, hay un caso excepcional, otra excepción de este mundo antiguo que vemos en la cerámica ática, griega en general, pero ática, que es la que estamos analizando más en profundidad, donde los tíos firman egrafsen, epoíesen, me hizo, me pintó, etcétera, y ponen el nombre, exequias. Por eso conocemos una serie de pintores, algunos son pintores y alfareros, como Exequias, otros son solo pintores, como Clitias, que vimos el vaso el otro día. Entonces es muy importante, porque si tú estás firmando es porque tienes un nivel dentro de tu categoría social, pero hay un nivel y un aprecio de ese taller a nivel social. He traído esta en figuras negras, no les voy a cansar, ánfora, que es además muy antigua, es una pieza del 7, simplemente para que vean que el primer motivo son figuras negras, es decir, lo que se pinta son las figuras, pero claro, para hacer el detalle no tenían cómo hacerlo, entonces se hace con un buril, con un estilete, tú vas haciendo el dibujo. Aquí tienen la barba de Neso, ya ven la cantidad de rayitas, todo es a base de rayitas. Por lo tanto, muchos dibujos quedan un poco rígidos. Fíjense en los ojos, que están ahí, parecen los ojos de un pez. No, es una cosa muy rígida. Aquí lleva el nombre, Heracles, ¿no? Lo va a matar, está pidiéndole perdón porque ha querido, es decir, se quería acostar con su mujer, se ofreció a cruzar el río, no sabe que Hércules pues lo puede todo, ¿no? Pues entonces, claro, lo recupera de Yanira y lo mata.
Aquí lo tenemos también eso. Pero yo lo he puesto sobre todo porque vean lo que es la técnica de las figuras negras, el rayado. Tú tienes que estar con el estilete un poco como la cerámica grafiada musulmana, exactamente igual. No vamos a entrar, este es uno de los mejores vasos, el vaso François, que está firmado. Sabemos que lo hizo Clities y que el alfarero era Ergótimos, es decir, es importante. Estamos, fíjense que en esta época, no voy a entrar más, una cátedra la explicó muy bien el doctor Espí, son temas mitológicos. Si avanzamos un poco, ahora tenemos a Exequias, en una ánfora de cuello separado, de la que hay varias, se han conservado varias, en el British, en el Vaticano. Tenemos un trocito de seguidores allí en Ampurias, que encontró y publicó el doctor San Martí. ¿Y por qué lo he puesto? Porque si se fijan, mayoritariamente en esta etapa de figuras negras, las escenas son mitológicas, el hombre apenas aparece y coincide, pero es una coincidencia, es decir, no coinciden las coincidencias, no es por sí, que casualmente hay tantas coincidencias, ¿no? Que casualmente pasan tantas coincidencias, que decía Groucho Marx, pues no pasan casualmente, se dan, y es porque en este periodo tenemos la dictadura, o la tiranía, que sería la palabra exacta, de Pisístrato. Entonces Pisístrato incide en que la representación en los vasos debe de ser la cosmogonía, es decir, la historia que se traspasa desde el caos al mundo perfecto regido por los dioses que dominan la sociedad ateniense. Entonces, por eso la mayoría de todos estos vasos pues son, como veíamos, las bodas de Tetis y Peleo, todos los dioses, la gigantomaquia, las escenas de los dioses en sí, cada uno con lo que representa, o sobre todo también la guerra de Troya, la Iliupersis, etcétera, etcétera. Todo esto se da entre el 560 aproximadamente, que llega Pisístrato al poder, hasta el 527 me parece, que es cuando se muere. Es que hay algunos datos que me he tenido que escribir, pero como tampoco veo, pero nos da igual. A finales de los años 30, Pisístrato deja de estar y le suceden sus hijos, lo hacen hereditario, y ahí viene Hipias e Hiparco, ¿no? Y saben que luego pues los matan, a Hiparco lo matan, e Hipias se tiene que ir, los tiranicidas, y a partir de ahí vendrán las reformas democráticas de Clístenes en torno al 506, y ahí empezará a cambiar. ¿Qué sucede? Que con este cambio, bueno, esta de rojo coral es una pieza fantástica, la tienen ustedes en el Antiken de Múnich, tienen ahí a Dionisos en la barca, el dios, fíjense, piensen en el vino, con ese color rojo, el vino que se mueve, los delfines que saltan, que está el mar implícito, o sea que es una pieza extraordinaria. Aquí estamos todavía acabando la tiranía, y justo en estos momentos que estamos, la transición entre que muere Pisístrato, le siguen esos 20 años prácticamente, pero el 514 ya decae la tiranía porque se han cargado Harmodio y Aristogitón, los tiranicidas se cargan a Hiparco. En ese momento, en ese periodo, hay un par de pintores, pero el que tenemos mejor constatado sería Andocides, que ven este ánfora de cuello separado, que tiene los dos motivos. Ha hecho una cara en figuras negras con el sistema tradicional del rayado y la otra ya en figuras rojas. Es decir, se pinta el negro, hay que hacer un sketch preliminar. Si luego las miramos, cuando las estás estudiando, ves que a veces han corregido. Tú tienes que tenerlo muy bien, porque si te metes mucho, no vale. O haces un perro mucho más pequeño o haces un niño donde va a hacer un hombre. Porque si te lo comes, o en vez de un caballo haces un perro. ¿Me entienden? Hay que hacer el sketch de ir pintando para luego poder hacer los detalles con el pincel de pocos pelos y llegar a ese detalle y a esa... Esto ya es en torno al 520, y cuando la hace bilingüe, que es como se llama, triunfan de tal manera las figuras rojas que a partir de finales del sexto solo se hacen figuras rojas. Hay una excepción, que son las ánforas panatenaicas que se le daban a los vencedores, que se siguen haciendo durante todo el tiempo en figuras negras. Eso es por una tradición y que viene además el arconte. Es otro de los elementos de cronología absoluta que tenemos para poder ver determinados estilos, pero quitando esa excepción, las figuras negras decaen a finales del sexto y ya tenemos finales del sexto, quinto y cuarto solo figuras rojas. He traído esta copa de Aisón del Museo Arqueológico Nacional simplemente porque ven ustedes lo que es aquí, ya lo que estamos pintando es el negro, Por eso hay que llevar mucho cuidado. Si yo pinto esto, ya no puedo hacer la lanza, ya pues tiramos esta o le ponemos la lanza para el otro lado, ¿entendido? Es decir, hay que tenerlo claro. Fíjense, sin embargo, esta pieza que es de mediados del siglo V,
que sin embargo lo normal del pintor Aisson es que la base estuviera aquí. Sin embargo, está girada. Es decir, que incluso en talleres todavía importantes, no estandarizados como los que hay después de la guerra del Peloponeso, a partir del 404, hay cosa curiosa, porque parece que sale, quizá puedes decir, bueno, es que sale de la tierra, ¿no? Es Teseo, el héroe ateniense, con su patrona, con la diosa protectora, con Atenea, y que ha matado al Minotauro. Ya no tienen que llevar a las doncellas, ni 7 cada 7 años, o 7 cada... ni en cada, en fin, depende de que leamos a Apolodoro o a la versión que queramos traer. Entonces ven que aquí estamos, es una escena todavía mitológica, pero luego ya en el siglo V, y luego veremos en la figura roja de aquí, cómo la mayoría son escenas ya de la sociedad. La reforma de Clístenes, el ciudadano es el que está, por eso aparecen escenas de gineceo, aparecen jóvenes que están en la palestra y aparecen una serie de temas que eran reducidos. Esto no quiere decir que desaparezcan completamente las escenas de los dioses, pero por ejemplo la Ilíada hay determinados puntos que decaen bastante. Vamos a ver un poco la vajilla ática de mesa, para que vean que es una vajilla completa, no solo lo que viene aquí a nivel de copas y de algunas formas que iríamos viendo. Para agilizar, luego las he puesto juntas, las que recibimos aquí. Bueno, hemos empezado por las ánforas, aquí tienen una ánfora de cuello separado, una ánfora, estas son de almacenamiento y transporte, normalmente los banquetes para el vino, junto con las peliques que ahora veremos, te sirven de apoyo por si necesitas, también pueden ser. A continuación, aquí tienen una hidria fantástica, esto es para el agua, fíjense, esta es la célebre fuente del Eneacrounos, que monumentaliza precisamente Pisístrato. Pisístrato, pese a ser un tirano, no era, digamos, un dictador fanático. Es decir, hizo, por ejemplo, los colectores y alcantarillado de Atenas, en unas partes interesantes, monumentaliza, está la Eneacrounos, una gran fuente con 9 chorros, donde van las señoras, ahí las tienen ustedes, las ven, ¿verdad? Las ven bien. Están acudiendo, unas ya las llevan en la cabeza porque se van para la casa, y otras están ahí del chorro con la cabeza de león que está cayendo, y luego fíjense por detrás, fantástica, ¿no? Con la palmeta, para el agua, también para el transporte y para el servicio. Luego aquí tenemos también de apoyo a los banquetes un estamnos y una pelique, que la tenemos en la exposición, cráteras que no voy a entrar, volutas, campana, columnas y cáliz, porque las explicó ya el profesor Espí, también, ya saben, para la mezcla y demás, no voy a insistir. Luego piezas para el servicio, como son en este caso las oinocoes, es decir, que te sirven ya para, luego tendremos el consumo, que es la copa. O sea, eso es que es una moda que está ahora, lo de dividir la vajilla en cosas que son, digamos, de sentido común, pero ahora lo ponemos por escrito y nos da gusto. Entonces, pues así lo hacemos, ¿no? Entonces aquí tienen pues una oinocoe y aquí tienen la de alcantarilla, la fantástica de Chuvalor Mahler, con Teseo, el héroe ateniense que hemos visto antes, que había sacado, pero aquí fíjense que hay 2 guerreros que son humanos, que son de la sociedad, pues ahora diríamos civil, ¿no? Con las palmetas, es una pieza extraordinaria. O esta escena, por ejemplo, este esquifos, esta copa de aquí de Fortuna, del pintor de Marlay, una señora, esto en el siglo VI sería impensable, una señora que está en su casa, que tiene la toalla, que tiene la banqueta, que tiene el arcón donde tiene la ropa y que se está acicalándose o ha terminado, entonces tiene el espejo que probablemente lo va a dejar donde corresponda, ahí está en su casa. Luego en la otra escena pues hay una escena de palestra que se pone muy de moda. Aquí sí que tenemos un tema dionisiaco, en esta copa de Jumilla, pero por fuera fíjense que son escenas de palestra, una copa también de pie alto muy interesante. O sea que tenemos una tipología muy amplia, o estos ritones también para beber, que en algunas de las copas abajo también los verán ustedes. Y luego por último la vajilla en general, platos de distintas formas, platos de pescado con el pocillo para la salsa. Fíjense por ejemplo esta pieza que es de Jumilla, tiene 2 cosas, no sé si se ve bastante grande, ¿verdad? Fíjense
la importancia de la pieza que se les ha roto y le han puesto una alaña de plomo aquí y otra aquí. O sea, se les ha roto y no la han tirado. Esto puede ser porque es una pieza importante, porque no todos los días le llega el cargamento del buhonero. Es decir, bueno, como viene la semana que viene el de Amazon o el otro, o correos, no. Y luego la otra cosa interesante, que esto nosotros lo vimos sobre todo con piezas de Cabecico del Tesoro, pero aquí, bueno, esta la tengo yo, la tenemos estudiada, pero yo lo veía con el profesor Morel, que lo veíamos sobre todo en Campaniense, que es lo que le gustaba más al profesor Morel. Vean lo desgastado que está y cuando te fijas ves que han estado comiendo, es decir, que la vajilla la han utilizado. Entonces nosotros lo veíamos aquí sobre todo con Campanienses, porque él estaba alucinado con la cantidad, con las más de 100 piezas de Campaniense, sobre todo Campaniense A, que teníamos, bueno, digo yo teníamos, que tiene el yacimiento de Cabecico del Tesoro. Entonces venía de vez en cuando, éramos amigos, y decía, bueno, vamos a ver, ¿qué me tienes preparado? Entonces nos pasábamos ahí una tarde, pues hablando de formas y luego nos íbamos a tomar una cerveza. A veces venía también la doctora Pena, María José Pena con él, pero ya digo, era muy interesante el ver, veíamos con la lupa y tal, el cuchillo, cómo las piezas han tenido un uso y que no todas, ahí ya podemos discutir, es una vajilla ritual o que se tenía una cosa especial de tenerlas guardadas, lo que también es cierto que alguna da la impresión que no se ha usado. Pero bueno, yo les pongo todo el ramillete. Esto que ven aquí, que se ha quedado rojo, no es que esto sea rojo coral, que es una versión, es que como han visto en el horno que lo utilizan poniendo unas con otras, a veces el pie de la que va encima, por ejemplo esta, ha hecho que encaje también. La cocción era primero reductora, es decir, se quedaba negro, sacaban el oxígeno, luego oxidante y luego otra vez reductora. Pues en algunas de las oxidaciones no se acabó de ir el oxígeno y entonces quedó el barniz de su color transparente. Hablamos de barniz negro, pero no piensen que estaban pintando ahí con betún las piezas. Entonces es importante a veces que dicen, yo incluso ha habido gente que me viene, mira esta sigilata, digo, bueno, esto no es sigilata, esto es cerámica, lo que pasa es que se ha quedado por el cerco, normalmente es en los fondos. En la vajilla tenemos otro tipo, perfumes, pues lequitos, esto es raro verlo aquí, quitando el mundo griego, o está el perfume talcos de Cabecico, es decir, para perfume, que ya saben que son ungüentos muy pesados, muy olorosos. Aquí tienen, por ejemplo, este gutus ya es más tardío, pero este sí es aisático. Fíjense que tiene este reborde, ¿por qué? Porque se echaba, tú hacías el ritual y como es una cosa cara, luego lo volvías a meter en el cacharrín, en el propio gutus. Para volverlo a meter tiene la repisa para que vaya filtrando y mientras va filtrando la recuperación de lo que no ha gastado, está el proceso oloroso para los participantes del ritual que nos toque. Si nos metemos en el ámbito de la mujer, la píxide, para las joyas, el joyero, todo esto en origen. Luego aquí podemos ver qué hacemos, qué no hacemos, o esta pieza de Loches Painter. Esta no es la que tenemos aquí, esta es... Pero en Salobral sacó el doctor Blánquez una pieza fantástica también vinculada a Loches Painter, y es una escena de Eupalíes, es decir, una escena de la boda. Aquí está la señora, viene el amor, lo que sea, y están a las amigas, le van trayendo los regalos, le van trayendo cajas con objetos, es decir, a veces te traen todos los regalos, esta es una lecanilla también para objetos personales, para joyas de uso básicamente femenino. O el epinetron, que son menos conocidos, esto es para ponérselo en la rodilla cuando estás tejiendo, cosiendo, y por eso no lleva decoración en la parte central, porque esto es como un dedal gigante, para entendernos de alguna manera, ¿no? O los leves, es decir, otra serie de objetos para la boda, leves gabicos, es decir, una serie de piezas que le regalaban a la novia. En este caso es una pieza itálica. O también, bueno, este ya es de cerámica común, que no la sé, ya sería otra charla, pero bueno, esto es para un niño, simplemente para que esté el niño ahí, o los choes, que también los usaban los niños. Luego veremos, para las fiestas de las Antesterias, quédense con el recuerdo si quieren. Es un poco un resumen, vasos para el simposium, vasos de vajilla del comer habitual y el beber de la familia, objetos de acicalamiento y también para los niños, como verán. Esta diapositiva he tenido mis discusiones con mi mujer,
porque me decía, ¿para qué vas a poner eso? Porque, yo qué sé, porque me gusta. Esto es el célebre jarro picudo, bueno, célebre para mí, el célebre jarro picudo de Melos, de Menorca, que mucha gente, la mayor parte, dice que de la investigación, que esto debe de pertenecer a una colección privada y que bueno, que allí estaba. Pero, sin embargo, el estudio de Cecilia Top y otra serie de gente dice, bueno, pero es que esto... En fin, que tenemos el debate si vino por comercio, es muy antiguo, esto es de la Edad del Bronce, no tiene nada que ver, es más de Terracicla, de Melos, concretamente. Pero bueno, es como, igual que tenemos influencias, o que hay en el tercer milenio, hay indudablemente comunicaciones en ambos extremos del Mediterráneo, tenemos cantidad de ejemplos. Aquí probablemente sea de una colección particular, pero no se sabe. Lo cierto y verdad que es de Menorca y entonces a veces se incluye, entonces yo por gusto de hablar de lo más antiguo, las cosas griegas más antiguas, que esto tradicionalmente se ha asignado al comercio fenicio, se ve bien, se ve muy bien. Si lo leen ahí pondrá, según el profesor Pellicer, esto es de la necrópolis de Almuñécar, son los dos esquifos protocorintios, pero este es más antiguo, este es subgeométrico, vean que todavía todo esto es negro, y aquí ya empezamos a tener los rayos, este es un poco más moderno. Sin embargo, los estudios del profesor Ridgway ya nos indicaban que podían ser imitaciones de Pitecusa, es decir, de Isquia. Pitecusa es la primera colonia que fundan el mundo griego en el Mediterráneo central en torno al 775 a.C., lo que es la actual isla de Isquia. He dicho 2 veces Pitecusa, Isquia. Ya saben, Isquia, muy cerquita de Nápoles. Entonces, esto se funda muy cerca donde está ahora el castillo de los aragoneses, no sé si conocen Isquia, muy bonita, pueden ir a pasear. Yo fui a ver esto de lo griego entre poco y menos, pero bueno, da igual. Pero Ridgway piensa que pueden ser imitaciones, y por eso la he traído, ya occidentales de cerámicas corintias, en este caso cerámicas protocorintias. Nos da igual que aquí el transmisor fuera fenicio o no, pero en cualquier caso, si ya son productos cerámicos griegos centrales, cambia bastante el panorama desde mi punto de vista, ¿no? Pero pienso que son piezas muy importantes, estamos pues en ese tránsito del siglo VIII, el siglo VII, por ahí, en torno a finales del siglo VIII, esta sería un poquito más antigua, en fin, y la otra ya sería VII. Si pasamos ya a la península ibérica, tendríamos las colonias rosas, no tenemos datos más allá del mundo helenístico, o sea, de la colonia realmente griega fundada a principios del VI a través después de Masalia, de Marsella, aquí, que estaría aquí, serían Purias, pero bueno, las fuentes hablan de antigüedad de rosas, aunque las excavaciones tanto de Maluquer como de San Martí, como de más gente, más arqueólogos catalanes, no se van más allá del siglo. Aquí tendríamos lo que podemos decir, no digo yo ya colonias, todo esto que las fuentes te dicen en la parte alicantina de aquí, del sureste, pero sí quizás puntos de contacto entre colonos o comerciantes griegos y el mundo indígena, sobre todo en la desembocadura del Segura y del Vinalopó. Nosotros eso mismo lo tendríamos, como decía, bueno, yo también lo digo, pero siempre me pongo más énfasis citando al profesor Shefton, que hizo por aquí conmigo una excursión de varios días y con el que tenía buena amistad, y que sin duda pensaba que los nietos es un punto de intercambio. Es decir, luego tenemos, aquí han traído las dos de las 8 cráteras que aparecen en uno de los departamentos, para nosotros sin duda comercial, es un punto de redistribución de material. Luego ya podemos decir si había más griego o había menos griego, o no había ninguno, también puede ser, no vamos a... Pero piensen que estamos en la zona donde se da el greco-ibérico, es decir, una de las cosas fundamentales de una cultura es la escritura, y aquí adoptan para escribir el íbero el griego, el alfabeto jonio es lo que se adopta en el sur de Alicante, que ahora
algunos epigrafistas lo llevan concretamente al origen, a la isleta del Campello, ahí en Alicante, por la cantidad de grafitos en greco-ibérico que hay allí, pero se distribuye por una amplia zona de las provincias de Alicante y de Murcia. También piensan en la escultura. Siempre se decía la Jonia, lo que es la Jonia, pero los trabajos del profesor Robles han venido a ver claramente, una cosa que ya defendíamos en el sureste, que es la cronología tardía, la cronología del mundo ibérico aquí, de finales del V, principios del IV, y con una influencia clara de Grecia continental, en función de todos los estudios que ha hecho de los elementos no figurativos, de los pilares estela y de otros. Es decir, que hay una serie, la escultura, el greco ibérico, es decir, pero bueno, yo lo dejo ahí para indicar la cantidad de materiales y que viene toda en un momento dado, que es segunda mitad avanzada del siglo V hasta más o menos el año 360-350 a.C. Esta pieza está un poco de contexto, pero era simplemente por comentarles que en España también tenemos un cierto nivel. Es una pieza de un Olpe pintado por Clítias. Acuérdense del vaso François. Sería otra charla, yo vendría con mucho gusto cuando toque, pero toda esta serie de incisiones, si se fijan en todas las señoras, las diosas que van a la boda de Tetis y Peleo en el vaso François, lo estudió el profesor Romo Acenaya. Esto es de Huelva, es un don contra don, es un inicio de comercio en donde yo te traigo una pieza que para mí es muy preciada y tú pues me dejas que me asiente por aquí, o tú me dejas que me lleve lo que sea, plata, cobre, lo que interese, ¿no? Es una introducción de comercio. Luego Coldstream pensó que era otra forma, no nos interesa. Le estudió el profesor Olmo y lo interesante que tenemos a un vaso de Clítias en España. Lo que nos llega a nosotros, aquí tenemos la crátera del Cabecico con una escena mitológica, además la que define el LIN, el lexicón y iconografía del mundo clásico. Nos la pidieron aquí al museo y es la que ilustra Apoteosis de Heracles. Es una pieza fantástica, en torno al 390-380. Esta sí sirvió de una cineraria, es decir, que su uso final en el mundo ibérico fue el mundo funerario. Y aquí tenemos un poco las piezas que nos llegan. Pues hay una batería de copas con una tipología amplia: esquifos, bolsales, quiliques, esquifos, cántaros, vajilla de mesa para comer, los platos, las pateritas, más olpes, perdón, ¿esta le he puesto? Bueno, pues sí. Es que este es doble, claro, perdón. Pues los platos, y luego quería que vieran a veces la locura de estos íberos. Esto es el material de una única tumba, de la tumba 25 de la necrópolis de los Villares, excavada por el doctor Blanquez Pérez. Y esto, yo tuve la suerte, bueno, aparte de que lo conozco mucho y las he visto en la Autónoma de Madrid, pero sobre todo cuando los íberos príncipes de Occidente me tocó ir de comisario, comisaria era la doctora Aranegui, que hizo un trabajo espléndido. Yo era correo de las piezas de por aquí del sureste, de Valencia y de Murcia y tal. Nos íbamos turnando para no ir todos a todos, y aparte, y a mí me tocó en Bonn desempaquetar todo esto con el doctor San Martí y Grego, con lo cual nos pasamos una tarde, no se pueden imaginar, nos vimos todas las piezas, las analizamos todas las piezas, y ya yo creo que ni cenamos aquella noche. Y fíjense la locura de material. Claro, Blanquez, Juan, piensa que es un silicernio, que hayan tirado, que tal. Puede ser de toda la familia, pero lo cierto es verdad que hay 58 piezas. Tienen también choes, 3 choes que publicó la doctora Lourdes Roldán Gómez, para los niños. Posiblemente esto se lo dieron a los niños en Atenas en la antecteria, porque ya bebían también, introducían a los niños, primero bebían los 3 días, primero los mayores, luego aquí podían beber, iban a la fiesta también los esclavos, las mujeres y los niños, el segundo día les daban de beber también a los niños, el tercero se tomaban la cacha en familia todos. Pero bueno, esto probablemente de comercio de segunda mano, decían, oye, nos hemos gastado 2 dracmas en esto, oye, vámonos al Pireo, recuperamos lo que recuperemos, y acabó en una tumba en el sur de Albacete, pues unos años después. Aquí tienen ustedes estas piezas, son lo que denominamos los cántaros de la clase San Valentín, que son finísimos, que estudió los profesores Howard y Johnson,
del grupo 6, del grupo 7, del grupo 4, es decir, unas piezas fantásticas de finales del siglo V, pero ya ven la acumulación a veces de piezas. Otra foto, aquí tienen los choes con los niños, esta con los panes, etcétera, los esquifos. Aquí quizás me he pasado, pero bueno. Y ya entrando, una vez que hemos visto lo que son la vajilla ática, lo que viene aquí, y ya vemos las piezas que vienen y el por qué las imitan, porque a veces tiene. Ahora, por ejemplo, leía yo un artículo preparando la conferencia en el que dice, bueno, es que algunos preferían comprar el material ibérico aunque tuvieran acceso ese aristócrata a la vajilla griega. Bueno, puede ser. Es decir, aquí ya saben que hacemos muchas preguntas y pocas respuestas. Aquí tienen una tumba del cigarralejo con la tapadera y aquí tienen, esta es del Salobral, también del profesor Blanquez Pérez. Esta pieza es una imitación de plato ático y aquí tiene una crátera del Tirso Negro, una crátera de mediados del siglo IV que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, que también acabó de una cineraria y con su plato que lo cubre. Este es del cigarralejo para que vean cómo son un poco los encachados, cómo es la forma, pero es lo mismo, es un vaso tipo crátera tapado con una pieza de importación. Aquí tienen esta fantástica del Castellar, esta es colorada, esto es de ahí de Crevillente, ven que es una copia 1:1, entonces muchas veces para tú poder tener esto, aparte de tener una, para hacer el cajetín y para hacer, ahora lo veremos también en la de Campana, es decir, en el periodo clásico el modelo es 1:1, es decir, la división altura-boca da 1. Luego va dando más de 1, se van haciendo más estilizados y las piezas tienden a crecer. Eso se da también bastante en los cántaros, que fue muy bien estudiado por el profesor Robinson en Olinto, y ya, digamos que hizo ya no sé cómo decirle, le puso el sello definitivo don Emeterio Cuadrado, cuando establece la cronología para las cerámicas áticas de cigarralejo, también siguiendo los trabajos del profesor Robinson, pero con más material. Entonces, aquí, claro, podemos decir, tenemos varias preguntas más. ¿Le van a dar el mismo uso? Puede ser. Luego, ¿se le va a dar uso funerario? Puede ser también, y no es incompatible. Y luego, ¿es un alfarero únicamente ibérico? ¿Puede haber alguien que le enseñe que ha visto los vasos o directamente un griego? Como luego veremos para otra serie de materiales. Yo lo voy dejando ahí. Aquí sin embargo ya ven la libertad y la variabilidad, la riqueza y la locura de lo que es la vajilla ibérica. Como decía, esto lo estoy diciendo, estoy poniendo palabras del doctor Tarradel, que era otro sabio, Miguel Tarradel, que era auténticamente muy listo. Yo a esta gente que son verdaderos sabios les digo que son muy listos. Tarradel es el que propone ya en los años 60 que para poder llegar a dominar la vajilla ibérica debemos de hacer tipologías por yacimientos, porque es tal la variedad formal que no nos vale cogernos las formas de decir, oye, pues vamos, no. Ustedes tienen que ir yacimiento a yacimiento y el que sea más listo de todos, ya que haga una buena tipología, si es que se puede hacer, porque es que la variedad formal, esta riqueza, esta idea, entonces aquí tienen estas cráteras, que el cajetín está bien hecho, pero ya ven que esto no se parece a una crátera. Vamos, se parece, es una cosa lejana, es una reinterpretación, tanto por la decoración, como han quedado como esas columnillas atrofiadas, ¿no? Pero hay un recordatorio, porque si no, tú no le haces el cajetín, tú no haces, esto es claro, y también hecho, ¿no? Hay una cosa que a lo mejor de, oye, que aquel tiene una buena, hazme por lo que valga, y se lo decía al alfarero que le cobraba menos, ¿no? Lo mismo todo este material es de cigarralejo, además lo pone, son cráteras, estas las creo que están las dos allá abajo, hay decoraciones que a veces estos losanges recuerdan mucho a los que llevan toda la familia de San Valentín, o aquí tienen otra pieza, está también la de Baza, hay varias, esta crátera es de cigarralejo, pero fíjense que guarda el módulo 1:1, es decir, esta es una pieza fenomenal. Y la prueba de que hay pocas es porque estos modelos no se suelen hacer. Ya vamos derivando a esto o a esta denserín,
ya más tardía, lo que les decía, que ya la boca va perdiendo lo que era la funcionalidad griega, con el reborde hacia afuera y que te salga bien, cuando estás en el torno abriéndolo, incluso con el repié. Ya ven que estos modelos, estos también es verdad que son más tardías, o esta ya que es un recuerdo, fíjense que ya empieza a ser más un vaso indígena, ¿no? Otra forma rara y que es muy interesante, aquí tenemos un estarno, le he traído un estarno clásico, pero fíjense estos estarnos ibéricos que le salieron también al profesor Blánquez en el Salobral. Muchas de estas piezas, porque la vida te va llevando, pues no están publicadas las memorias de excavación, pero bueno, en cualquier caso tienen estos dos estarnos que son dos piezas de primerísimo nivel. O las jarras, las oinocoes. Aquí tenemos una del cuarto, ya fíjense que son vasos especializados con la forma y con la propia boca trilobulada para canalizar el líquido, es decir, hay una vajilla especializada, en este caso podemos pensar que es, ¿por qué no?, para echar el vino. Esta ya es más tardía, también es de aquí de Cabecico del Tesoro, esta es de Jumilla, pero vean que es lo mismo, aquí lo que pasa es que esto es una pieza ya del siglo II, que en principio no tiene relación con el mundo que estamos hablando, pero sí la tradición de que a lo largo de más de 200 años hemos podido tener la forma, la invención o la reproducción del tipo, y durante 200 años cambia la decoración en el cuarto geométrico. Aquí ya tenemos fitomorfa, zoomorfa, hay pequeños cambios, lo que sea, aquí es más una jarra, aquí fíjense que es más un vaso globular al que se le ha abierto la boca, pero fíjense por ejemplo las grecas, la pintura blanca, los roles, es decir, hay una serie de motivos importantes. Aquí más imitaciones, fíjense este bolsal de la Albufereta, con otra pieza de la Albufereta, o de Cabezo Lucero, también en Alicante, tenemos copias de Quilis Equif, es decir, como lo que más viene es vajilla de mesa, sobre todo copas, tenemos una buena, hay muchísimas piezas ya, y además todos estos modelos hay que decir que a finales del siglo IV también desaparecen, es decir, desaparecen los modelos originales y no siguen fabricando mecánicamente, desaparecen. Luego vendrán otras imitaciones que probablemente la doctora Ruiz Valderas dentro de 2 semanas les explicará aquí cuando hable de las vajillas. No sé si se meterá ya en una charla tan larga, pero bueno, que yo voy a darles una pincelada mínima. Bueno, esta ya la hemos visto, pero estas son otras piezas de Cigarralejo. Fíjense que la decoración sigue siendo geométrica, que es lo que priva en este mundo ibérico del cuarto. Y luego podemos ir también a talleres. Igual que estamos empezando a ir a talleres en cuanto a pintores, que es el pintor del Verdolay, eso ahora lo está trabajando mucho Pepe Fenol en la tesis doctoral de Cabecico. Nosotros hemos dado también algunos pasos en algunas publicaciones, en el homenaje a Olmos, en algunas cosas, sobre todo capitaneados por Virginia, que es la que empieza a ver ahí las manos y se enloquece con las piezas. Pero, por ejemplo, tenemos estos talleres de cerámica gris, que son muy interesantes. Esta pieza es de la tumba 413 de Cigarralejo y esta es del Amarejo, es decir, un yacimiento muy cercano aquí en el sur de Albacete. Son unos talleres de cerámica gris fina, que es como lo bautizó don Emeterio Cuadrado, es decir, que son indígenas y que la forma, ya ven que es hasta el labio colgante. Entonces, si lo tenemos muy pulido y no sale quemado, pues decimos, esto es una 40E1 ática. Pues no, esto es una cerámica ibérica. Aquí tienen la ática, que he puesto una de las de aquí del Cabezo del Tío Pío, que están en la sala. O sea, ya ven que cuando se especializan tienen un altísimo nivel de reproducción, no voy a decir de copia, sino que sacan, hombre, aquí el pie es un poco diferente, aquí sí que se ha intentado hacer hasta el torus del pie. Lógicamente el ático está en reserva, tiene una serie de elementos que no tiene la copa indígena. O a veces este plato de Jumilla le ponen, esto no lo va a ver nadie porque el plato se apoya. Sin embargo, en Grecia en el siglo V hay una moda que es ponerle unos círculos y un punto, luego esto ya va cambiando porque esto es ahorro. Es decir, como se pinta con el pincel, hay una serie de elementos que nos sirven para adaptar las piezas y que son modas en la propia ática. Esto, en principio, en el siglo V, este bolsal será del último cuarto del quinto, o muy principios, había que analizarlo, el tamaño, etcétera, pero esto te estás ahorrando el pintarlo. Entonces tienes que le ponen con el compás 2 círculos y un punto central. A veces ponen el punto. Yo, por cuestiones de rapidez, he traído esta pieza. Pero fíjense que este plato ibérico han pintado
la superficie de reposo, que de moverlo se les va a ir desgastando, que no tiene ningún sentido, pero lo hacen los griegos, y luego le han puesto el punto, que eso no es habitual. Tenemos algunos, yo he traído era muy amplio de lo que quería hablar, entonces he traído este caso simplemente. Y esto es porque los colgaban en la pared, a veces tienen los agujeros de suspensión, a este no se lo veo, pero lo suelen tener, lo tiene ahí abajo, ahí se ve, al menos se ve uno de los agujeros, y lo ven, ¿no? Tiene todos los rayos, tal, pero en el mundo griego lo colgaban y aquí pues prácticamente hacen lo mismo. Las sítulas también, lo que pasa es que luego tienen sítulas donde no tienen, fíjense que están copiando, digamos, el caldero tal, pero no les han hecho, en esta sí, pero en otras no. Es decir, que a veces están reproduciendo y dicen, bueno, pero esto, ¿para qué lo vas a usar si vas a tener que tirar el agua por aquí, ¿no? Entonces, o otras piezas fantásticas, aquí les he traído el ascos en forma de paloma de aquí de Archena, de la excavación de Fletcher y San Valero, y les he traído también el del cabezo lucero, y una de las copias nuestras que está roto, le falta aquí el agujero de alimentación, aquí tienen por donde funcionaba, ¿no? Entonces estos son muy interesantes porque los ibéricos normalmente tienen la base o bien como esta o tienen un pequeño pedestal, mientras que si ustedes ven la tipología púnica tienen patas como tales y son otras arcillas y tal, pero vamos, que son elementos bastante distintos. Estos están muy próximos a estos modelos atenienses. O también decoraciones, que no voy a entrar mucho, pero por ejemplo este vaso de Jumilla, se ve muy bien, ven la palmeta, pues la palmeta para hacerla está incisa. Esto me acuerdo que lo hablaba con Gloria Trías, que ella publicó una de Ampurias, una pieza indígena también, y es una cosa excepcional, porque claro, está reproduciendo la técnica de figuras negras sin tener ningún vaso de figuras negras y siendo del cuarto, es decir, ha podido llegar también a la misma solución sin tener un vaso de figuras negras y sin que nadie se lo diga, pero es raro, es muy raro. Aquí tenemos otra que está aquí en el museo, este vaso que creo que es de Calasparra, donde en los bichos, en los animales también están hechos por incisión, es decir, acuérdense, la incisión, las barbas de Neso, es la técnica del estilete y es muy raro, pero se da en la Orinoco que ya hemos visto, y ya ven que otros pasos, la ola encrespada, etcétera, no voy a seguir. Esto sería un poco el resumen, pero luego en el siglo III los talleres de barniz negro occidentales siguen imitando piezas. Esto ya me estoy metiendo un poco en la charla de la doctora Ruiz Valderas, pero como ella lo hará de los productos, son las 8:30, estoy terminando ya. Pero fíjense aquí qué pieza tan fantástica. Un gutus en forma de pie, tenemos el original itálico y la imitación ibérica. Esto ya es más tardío, no son productos áticos, pero fíjense que hasta la parte del pie de la sandalia, es decir, fíjense, visto por detrás, es decir, si no tenían o el original o alguien que te diga, oye, por tamaño, por no sé qué, son prácticamente. Y luego la otra cosa que ya es la excentricidad del mundo ibérico, y estoy acabando, son estos platos que estudió primero don Emeterio Cuadrado. Este grande es de Cigarralejo, este es de aquí de Cabecico, y estos trocitos que tenemos un poco misérrimos son de Coimbra del Barranco Ancho. Pero es muy interesante porque en las tres grandes necrópolis tenemos la misma producción. Si ustedes se fijan, esto ya es un poco de nota, pero ahí se ve grande. Son los cuños del taller de rosas que estudió el doctor San Martín. Esto lo vi yo mucho con Enrique, que venía también, éramos muy amigos, bueno, ya venía mucho y me acuerdo que me decía siempre, pero vamos a ver, ¿por qué no publicas en cada verdolaga 40 tumbas de Cabecico? Esto ya va a ser una frecuencia internacional, esto sobrepasa España, ¿no? El que esté este pedazo de necrópolis sin publicar y con estos materiales, entonces nos dedicábamos a ver, por lo que veíamos con él, rosas y otras cosas. Entonces, lo interesante es que esta locura que hace el íbero, creo que me puedo levantar. Fíjense que es el horror bauco, es pom, 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 pom. Cuando en el mundo griego tal, pues son 3 palmetas. Han puesto 3 palmetas, las unes por tallo, ponen 5 palmetas. Pero ya ven que debió de montar un taller. Las piezas más completas las tenemos en Cigarralejo, pero bueno, puede estar en cualquiera de los 3 yacimientos o en otro. Y distribuía en el siglo III, pensamos, el taller de Rosas está activo básicamente desde muy finales
principios del siglo III, podemos decir, llegan por aquí pues hasta prácticamente la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entonces, claro, con las palmetas y con los cuños de las rosetas y de las palmetas montan aquí. Entonces uno es a base de círculos concéntricos y el otro son por cuartos de círculo de palmetas, rosetas y otro franjas de rosetas, palmetas. Es decir, es una cosa extravagante, sinceramente, como son los íberos, que no puedes. Pero claro, aquí estamos en un proceso que tú te has hecho con el cuño. Pues a lo mejor el que vino era un tío de Rosas o de Ampurias o de donde fuera. No lo sabemos. Y ya termino con esta última diapositiva. Esta pieza iba a venir a la exposición, lo estuvimos hablando con Carlos, pero luego, por los problemas burocráticos o por cosas X, no vino. Esta es una pieza, es una ánfora, antes decíamos greco-itálica, ahora decimos Magna Grecia y Sicilia, en este caso 5B, que apareció en la casa H de Coimbra del Barranco Ancho. Es una ánfora binaria y está fabricada en el Golfo de Nápoles. Es lo interesante, es una ánfora griega del siglo III. Aquí tiene un sello, no se ve muy bien, a nosotros nos costó muchísimo, la doctora Muñoz de la Pobre se murió sin saber exactamente lo que había ahí. Está puesto en retrógrado, pero pone Asclepiades. Tenemos la distribución, está publicado en el homenaje a Arturo, exactamente, a Arturo Ruiz, es que ya a veces se me va la cabeza. Y es muy interesante porque la distribución, ves que sale de Nápoles, la tenemos en Masalia, la tenemos en Ampurias, la tenemos en la costa de Valencia y la tenemos en Coimbra del Barranco Ancho. Bueno, luego también hay que decirlo, hay una en la parte occidental de Sicilia también, Pero bueno, es la distribución de este taller de Asclepiades y es una ánfora binaria, que creo que viene bien, pero fíjense, en Coimbra del Barranco Ancho, entonces ahora por donde llegó llena, lo normal es que llegara llena, o llegó llena a algún punto, pero claro, para que luego la adopten los íberos y se la queden, a lo mejor ya, evidentemente una vez que se bebieron el contenido en Jumilla o en la costa o donde fuera, pues luego ya pues es una ánfora que siguió hasta el final en uso. Y ya he terminado, creo que ha sido 1 hora, son y 33, un poquito menos de 1 hora, tampoco quería cansarlos mucho. Nada más, si quieren alguna pregunta y si no bajamos, que creo que el protocolo lleva también a la exposición. A mí me gustaría hacer una... Dígame. Ha puesto un montón de imágenes. He puesto muchas. Sí. Por ejemplo, ha dicho una que ha dicho, eso son para los niños. Sí, los choes, sí. Y luego ha sacado un pie, eso para que se... No, estos son vasos de perfume, de ungüentos. El pie es un vaso, no lo he dicho porque ya me centro en la imitación y esto ya es más tardío. Fíjense que aquí tiene la cabeza de león y el pitorro para verter, es decir, verte por la parte de detrás. Y aquí tiene lo mismo, la canalización para el perfume, que son ungüentos muy densos y lo que no te usas lo vuelves a recuperar. Entonces el íbero lo que hace es una copia que probablemente también tendrían sus perfumes. Perfume, sí, que son aceites en realidad, muy densos, olorosos. También es para lo mismo, es unas cosas en forma de paloma, otros tienen cabeza de negro en el mundo, o puede ser un grifo. Yo he puesto unos cuantos, sí. Y lo de los choes para los niños es porque los llevaban, he dicho brevemente, la fiesta de la Santa Esteria, que es una de las principales, nos vamos. Es que es por llegar, no sé volver de otra manera. Esto habrá un sistema más rápido que este, pero yo no sé volver. Aquí tiene usted el choe. Y luego he puesto 3 con escenas de niños además, y es porque los llevaban a la fiesta, que era de 3 días en Atenas. Ya digo que aunque muchas de estas cosas estaban restringidas a los hombres, en este caso iban también las mujeres, los niños y los esclavos, iba todo el mundo que vivía en Atenas. Se tiraban 3 días de fiestas, como aquí nuestra romería, lo que sea, y en el segundo día, pues veo que es lo que más le interesaba, que los niños bebían vino con agua, pues le regalaban un choe, y entonces el choe es pequeñito, pero bueno, se metían un latigazo, probaban lo que era el vino y se quedaban. ¿Eso es pequeñito? Sí, mire, ahora habrá otro sistema, pero yo voy con este. Mire si es pequeño, aquí, perdón. Mire, bueno, es que aquí con el S no se ve bien, son pequeños, sí, son así. ¿Y eso era para meter vino? Vino, claro. ¿Para los niños? Sí, en este caso sí. Bueno, a mí me daban también vino de pequeño.
y no era ni griego ni nada. En mi casa nos ponían un vaso pequeño de vino y nosotros con 8 años nos tomábamos un vaso en la comida. ¿Cómo? El niño, hombre, yo no estaba allí para decirlo, pero sí, bebía de este recipiente, se lo echaba luego en un salerito de estos pequeños y se tomaba un poquito de vino, ahí con 6 o 7 años. Lo probaban, es como nuestra comunión, que te dan la hostia, pues ellos se tomaban esto. Y luego la madre, es evidente, vamos, desde mi punto de vista, que por comercio de segunda mano, esto ya no lo querían, se ha hecho el ritual, no vas a estar bebiendo vino con esto todos los días, se iban al Pireo, los vendían allí y de comercio de segunda mano, esto acabó en una tumba en Los Villares, Albacete. Bueno, luego quiero hacer otra pregunta. Dígame. Pues aquí voy a trasladar que me ha surgido una duda sobre la escultura, porque me ha quedado claro, por lo menos he entendido, que cuando ustedes encuentran una pieza, saben perfectamente si es griega o es de imitación griega, ¿no? ¿En la cerámica? Hombre, sí, porque están barnizadas, sí. Eso es una pregunta básica, sí. Eso es lo que he entendido. Sí, sí. Y me ha surgido una duda, porque yo soy de la Vega Baja, Sí. y entonces me ha surgido la duda, esto trasladado a la escultura. Y he pensado en la Dama de Elche y en los grifos, por ejemplo. ¿De Redován? Yo soy de Redován. Ah, sí, el grifo de Redován. Que se encontró, bueno, en el siglo pasado, en el de la Alcudia, y he pensado también en el de Guardamar, y he pensado, entonces, sucede en la escultura igual que en la cerámica, que se ve claramente, porque los grifos que hay en la Vega Baja son imitación o son piezas griegas. No, son piezas ibéricas. Eso tiene que estar clarísimo, es escultura ibérica. Además, es una escultura con un tipo de piedra calcárea, molasa, blanda. La escultura ibérica no tiene, es decir, la reconocemos. Otra cosa es el tipo de modelo, otra cosa, por ejemplo, yo estuve en una conferencia cuando el centenario de la Dama, que nos dio precisamente en Elche el profesor Blanco Freijeiro, que era un experto de primer nivel, y nos decía que para él la Dama de Elche la había hecho el mismo que había hecho en las metopas del templo G o C, me parece, de Selinonte. Pues Blanco era un sabio, pero nosotros no llegamos a tanto. Hablaba por los labios, por una serie de detalles, fue una charla de 2 horas solo de la Dama, como usted se puede imaginar, fantástica. Pero la escultura ibérica es escultura ibérica, eso no podemos. ¿Esos grifos son imitación de obras griegas? Tanto como imitación yo no lo diría. En todo caso, grifo es un animal fantástico que está desde el mundo orientalizante, que alguna cosa ha podido venir del mundo oriental, eso es evidente. Ya podemos filtrar por donde cada uno quiera. Hay algunos elementos, por ejemplo, las esfinges. Eso sí parece claro, porque tenemos los pilares estela, como son las estelas que estudió la profesora Richter y de lo que el profesor Almagro sacó más o menos, de alguna manera, lo de los pilares estela, que es una aportación enorme que hizo Almagro Gorbea. Ahí sí que podemos decir que las esfinges de Agos son unos modelos clarísimos. Ahora, son ibéricos. Ahora, llegar a eso es evidente que tiene que haber alguien que sabe hacerlo, desde coger el propio bloque de piedra a hacerte esa escultura hierática, tal. Entonces ahí muy probablemente, desde mi punto de vista, sí que hay una influencia griega directa. La doctora Chapa, por ejemplo, en las últimas publicaciones lo dice claramente, y no hace falta que lo diga la Teresa Chapa, lo decimos casi todos. Pero lo ibérico es ibérico. Eso que quede claro. De Redován sí que parece un grifo, pero el de Cabeza de Lucero sí, parece un perro. Es más dudoso. Es una cosa ahí que nosotros ahora en el mundo ibérico le llamamos grifo a todo lo que tiene pico, pero que hay bichos que no parecen grifos, ¿no? O sea, hay modelos, pero luego surgen las variantes. Nosotros, por ejemplo, en el pilar estela de Coimbra tenemos una de las caras que es una escena de despedida con una diosa en el escabel, y los paralelos clarísimos están en Atenas, con la posición de la pierna, con la posición del escabel, la propia escena de despedida, el marco. Es decir, eso es evidente que es una influencia directa de Atenas, como dice el profesor Robles, Grecia continental. Eso está claro. Nada. ¿Bajamos o es tarde? Bajamos. Gracias.